¿Comenzó la campaña? Raíz político-mediático de CFK durante el fin de semana, estudiantes secundarios y una entrevista con Fuego Amigo. La política es esencialmente la vocación de involucrarse. Esta frase, la política es el mejor lugar para la juventud, la sostengo a rajatabla. Nadie le puede decir que no tienen derecho a soñar, porque estos años que parecían un sueño en mi juventud o una utopía, entre todos los pudimos hacer realidad. Poder elegir la vida que uno quiere vivir, quiero que en la Argentina siga siendo un derecho para todos. Yo creo que hay una visión acerca de todo esto, es un modelo, son ideas. Yo creo que vamos a un rediseño de una sociedad con mayores posibilidades de hambre, con mayores posibilidades de incremento de la pobreza, con mayor grado de desocupación y precarización laboral. En la calle hay más cartoneros, más gente en situación de calle, es muy evidente. Y creo que es un fenómeno que se produce a partir, bueno, de pérdida de distribución de trabajo, un aumento inusitado de todos los alimentos. Este tema del tarifazo, ¿cómo no pudo ser parado desde el Parlamento? A pesar de herencia, creo que la sociedad que se recibió era una sociedad con plena ocupación, con los salarios más altos en poder adquisitivo en toda América Latina. Desendeudamos al país como nunca nadie lo había hecho. Si además de hacer todo eso, dicen que es por lo que se robó el gobierno anterior, entonces me parece que más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía. ¿Lo ve que una persona que usted mantuvo 8 años ahí? Mal, traumático, es impotencia, es una sensación también de indignación y de injusticia para con tanta gente que se rompió el alma laburando, que se mató por el proyecto político y que se ve defraudada, indignada, mal por eso. Nadie puede ir al Estado y agarrar 9 millones de dólares y llevárselo de ningún lado. Eso hay que investigar a los empresarios. El gobierno dijo, ya lo auditamos. Sí. ¿Quién auditó? Ellos. Ellos a quién. Y lo auditaron a Calcaterra y a Caputo, que fueron 2 de los principales contratistas del Estado. ¿Quién la auditó? ¿Macri? No le creo. Cuando yo escucho hablar a alguien con el apellido Macri de patria contratista o saqueado del Estado, me parece una falta de respeto a la inteligencia y a la memoria de los argentinos también. No tengo vocación de oposición, porque en realidad la gente dice, alguien tiene que hacer oposición. No hay que hacer oposición. Hay que plantear un modelo alternativo a partir de la construcción de una nueva mayoría. Bueno, a ver, por favor, sirven. Sí. Bueno, parece que fuera una comentarista que viene de otro planeta, ¿no? Que no tuvo nada que ver con nada cuando dice conseguimos el sueño. El sueño fue dejar 30% de pobres. Ahora habrá más, sí, hay más. Pero ellos, después de 12 años y medio, lograron 30% de pobres. Por el otro lado, lo que dice, se pagaron sobreprecios. Fariña hoy acaba de decir, si hubo sobreprecios, los instituyó funcionarios del Estado. Eso no releva a los empresarios privados que lo pagaron. Pero digamos, el Estado es mucho más grave. Ella dice, pone toda la carga en los privados. Y otra cosa, interesó muchísimo menos lo que dijo Cristina. Cada vez interesa menos. 2,5 puntos o 3 puntos abajo de la primera entrevista que había sido telefónica a principios del mes de julio. Es que ha hablado más también ahora. A ver, Alessandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo escucho, por favor. Me llama la atención, ¿no? La verdad es que cuando la escucho, pienso en todos estos truquitos que tenían los K, que la gente aplaudía como focas, y resulta que ahora es el mismo mago, pero lo están enfocando de atrás. Y todo lo que ella dice, cuando le preguntan por un tipo que se robó 9 millones de dólares, dice, estoy un poquitito decepcionada. Un poquito decepcionada, porque no eran 12, porque no eran 18. Uno realmente no puede entender la cara con que se presenta, pero creo que es parte de una historia que ya terminó y creo que se va desgranando poco a poco. Me interesa mucho saber la opinión de Leonardo Grosso. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Cómo estás? Leonardo es diputado, pertenece al movimiento Evita y todos sabemos lo que pasó entre el kirchnerismo y el movimiento Evita. ¿Cómo vivís vos esta vuelta de Cristina a los medios? No, bien. La verdad que bien. Nosotros fuimos parte de ese proyecto, somos parte de esa identidad construida en la Argentina y estamos orgullosos porque vos decís, bien, nosotros venimos del movimiento Evita. El movimiento Evita nació como una organización piquetera. Yo empecé a militar haciendo un comedor en un barrio, digamos, ¿no? No venimos del trayecto de la política, venimos del trayecto de lo social. Y eso que comenta Cristina acerca de la situación social que se vivió en la Argentina durante estos 12 años y lo que se vive hoy,
es lo que más compartimos. Nosotros vimos cómo nuestros compañeros... ¿Pero de qué están orgullosos? Un segundo, nosotros vimos... ¿Sabés de qué estamos orgullosos? De las miles de viviendas, de los puestos de trabajo. ¿De las miles que faltan o de las que mejoraron? No estamos orgullosos de las miles que robaron faltan. las que hicieron? No. Bueno, de hecho ellos se separaron de eso, ¿no? Es raro, nunca puedo terminar de hablar, digamos. Nadie puede en este programa, sí, por favor. Es parte. Pero en realidad tiene que ver con esto, digamos. Nosotros estamos muy preocupados por la situación social hoy en la Argentina. Nosotros vemos cómo en nuestros comedores, que estábamos intentando construirlos en centros culturales, hoy cada vez viene más gente. Lo dicen los docentes, lo decimos nosotros. Antes de esta entrevista hubo un montón de personas de distintos barrios populares del conurbano bonaerense contando cómo ahora tenían más demanda de alimentos en sus comedores, cómo veían gente en situación de calle, que es lo que decía Cristina recién, cómo vimos cómo se fueron perdiendo puestos de empleo, y por cada puesto de empleo formal que se pierden entre 3,5 y 4 puestos de empleo. Perdón, ahora, de la changa, del trabajo informal, ¿no? Una cosita, porque todos vemos más cartoneros, los alimentos tienen un precio... Pero de eso no hablamos. Un precio, sí, hablamos. Estamos hablando de vos y yo y todo el programa. Un precio brutal, vemos que la inflación es altísima, vemos que a los comedores, por ejemplo, el de Margarita Barrientos, que dicen que opera para Macri, Margarita dice es el momento que mayor cantidad de gente viene. Pero también vemos que hay una exponencial corrupción donde se han llevado de todo. Entonces ustedes que formaron parte y después determinaron irse, y sería bueno que cuenten por qué se fueron, también tienen que hacer hincapié en eso. No pueden tomarlo, Leonardo, como un tema menor. ¿Hay más cartoneros? Lamentablemente sí. Pero hubo una corrupción de punta a punta. La doctora Kirchner no habla de eso. Vive en otro mundo. Nosotros ya contamos porque nos fuimos. La corrupción la condenamos acá con ustedes. Me parece todos bárbaro. Los medios. Que la justicia avance, que investigue, cualquiera que tiene una responsabilidad, que avance la justicia, y desde la política, como dice ella, no podemos decir no al principio de inocencia. Desde la política peor, hay que condenarlo más, porque lo que se castiga también es la política, o lo que se cuestiona es la política como herramienta. Tenés razón. ¿no? Y también, cuando solo se habla de la corrupción política, se oculta la corrupción privada, que es enorme también, y de la cual tenemos que hablar como sociedad para entender el fenómeno de la corrupción. Pero ¿cuál es más grave? A ver, ¿cuál es más grave? Pero termino una idea. Te pregunto, ¿cuál es más grave? Pero estos millones de pobres... la pones en el mismo lugar. Es como la teoría de los dos demonios. No, ¿Cuál es más grave, la privada o la pública? Es igual de grave. Ah, es igual, entonces... Es igual que un milico mate a que mate un civil. Y la teoría es igual. Tenés razón. Es más responsabilidad un funcionario público. Ahora sí. Es más responsabilidad. Necesitamos entender el proceso global. Ahora, estos pobres, estos desocupados, estas pérdidas de puestos de empleo... No es por eso, es por la política económica de este gobierno. Y eso hay que discutirlo, la sociedad necesita discutirlo. Sí. Me parece que los errores del gobierno de Macri no marcan las virtudes del gobierno de Cristina. Este es el hecho fundamental. Venimos de un gobierno que venía en decadencia, en corrupción y en crisis, que no tenía ni número, que en algunos temas el macrismo se equivocó desde ya. Pero me parece que está reordenando. Yo digo, tengo mucha diferencia con Macri, pero volvería a votar a Macri porque lo de Scioli me mete miedo. Me parece que ese es un tema fundamental. ¿Qué te mete miedo? Me hubiera metido miedo el tema de ir a Venezuela. Es decir, ¿qué nos deja el kirchnerismo? La división de la sociedad, la fractura. ¿Qué vivimos hoy? Que Senado y diputados pueden votar libremente, no tienen una orden. Son otra cosa. Recuperó la dignidad el diputado, el senador, el gobernador, son libres. Eso es un paso enorme. Que el gobierno es conservador, el anterior también. ¿Decís que el próximo paso de la Argentina, en caso de haber ganado Scioli, era ser Venezuela, ir directamente ahí? Pero yo creo que si hay algo que estamos viendo todos, es que no estaban preparados para la derrota. Esto es lo que desnuda esta situación que hoy vivimos. Nadie imaginaba la derrota como posible. Nunca pensaron que iban a perder todos los distritos. Eso fue lo que pasó. Porque podían aceptar perder o la provincia o a nivel nacional, pero jamás pensaron que no iban a tener dónde refugiarse. Eso es lo que los agarró de sorpresa. A mí me parece que, bueno, Cristina vive en el país, en el país de las maravillas, y eso es lo que viene a transmitir y es el discurso que necesita oponer para justamente contrarrestar aquellas cuestiones que se están haciendo y que creo que van surgiendo como paliativo de la situación que recibimos. Pero hay algo importante y quiero decirlo en primera persona, principalmente como diputada. Nosotros como diputados o como funcionarios públicos tenemos el deber ser de mostrar que somos mejores que cualquier otro ciudadano.
porque para eso nos eligen. Entonces no es lo mismo o peor la corrupción en el sector primero privado parecen que candidatos, el público. que sale de ustedes. Exacto. Nadie les va a exigir, por eso, claro. una de las características fundamentales es que frente a la corrupción, la responsabilidad política, y me encantaría escucharlo a Scioli, no a Marangoni, a Scioli, cómo asume la responsabilidad política de lo que se le está denunciando o demandando. La sociedad y la opinión pública le está demandando que aclare la situación y que asuma la responsabilidad política que necesitamos todos saber. No, yo la verdad siento la obligación moral de decir lo siguiente. Cuando vienen los diputados del Frente para la Victoria o del justicialismo que ahora se separan del kirchnerismo, yo tengo la obligación moral de decir que en este mismo programa nos han mentido porque nadie resistiría sin un archivo desde hace 5 minutos. Nosotros hablamos de los cartoneros, como hablamos todos los días de la inflación, de la pobreza, y me parece realmente un gesto de cinismo decir que no lo hacemos cuando durante 12 años el kirchnerismo no nos permitía hablar ni de inflación, cuando decía que hablar de pobreza era estigmatizante, cuando no se podía hablar del dólar paralelo. Y perdón, y cuando yo acá le pregunté al diputado, perdón, una sola cosita y termino. Cuando yo le pregunté al diputado que condena, dice, la corrupción y que dice que tiene que actuar la justicia, ¿qué debieran hacer? Si desaforar o no a Julio De Vito para que la justicia actúe con libertad, me dijo que no acompaña esa medida. Entonces seamos coherentes. No. Si no, yo siento que me mienten en la cara. ¿Vos y te tengo fijaste lo que obligación hicimos moral de- nosotros? Nosotros no fuimos. Nosotros no estábamos de acuerdo ni con discutir ese tema improcedente de Tonelli, porque ningún juez había pedido eso, pero tampoco estábamos de acuerdo con defenderlo fuera de ningún diputado. Y ese mismo día nosotros nos fuimos y planteamos la necesidad de que todos los diputados de la oposición, del oficialismo, de todos los partidos políticos, pongamos a disposición nuestros fueros ante cualquier juez. Y esto lo planteamos públicamente. Públicamente lo planteamos acá. Públicamente a todos los medios. Yo me acuerdo de esa Igual, para que yo me acuerdo, para mí el tema... ¿Cuántos años tenés, Leonardo, vos? 33. 33 años. A mí me quedó grabado el tema de él. Porque yo digo, un pibe de 33 años que tiene todo su futuro, su carrera por delante, quedar pegado a personajotes ligados directamente con la corrupción, vos tenés que irte de ahí. Salir de todo eso, porque no te representan a vos ni tus valores, ni lo que vos representás, ni todo lo que tenés para dar. Nosotros, Leonardo. nuestro proyecto, el proyecto que también estuvo en la Argentina, no es el proyecto de la corrupción. ¿Se entiende? Eso hay que condenarlo, hay que tomarlo como bandera, hay que empezar a establecer políticas que nos permitan eliminar de la política cualquier hecho de corrupción. Ahora, nosotros militamos para construir un país distinto. Nosotros soñamos e hicimos posible muchas de esas cosas que veníamos peleando. Y eso no está invalidado por esta cuestión. Ahora, ¿qué pasa con Cristina cuando habla? ¿Qué pasa con el gobierno de Cambiemos? ¿Le suma, le resta, Pablo? Bueno, como este gobierno no tiene un relato específico, el relato se da por el lado de la justicia. Por eso en estas 2 semanas se sufrió un poco, ¿no? Incluso periodísticamente, faltaban los títulos grandes. Ahora terminó la feria y es un desfile a partir de hoy y toda esta semana en las que seguirán. Sí, por favor. Lo que no dice Cristina es que 2 de los empresarios que están investigados por pagar coimas están con ella como... ella les alquilaba, les daba plata todos los meses, en las causas UTESUR. Bueno, dio la entrevista en el canal de uno de ellos. Claro, dio la entrevista en el canal de uno de ellos. Lo que no dice es que durante su gobierno se han pagado por obras que no estaban realizadas, con certificados de obra apócrifos, donde hay rutas que se pagaron en casi su totalidad y está hecho un 10, un 20%. Entonces, esta manera de ella relatar las cuestiones como si fuese una periodista o una crítica y no una política que tuvo responsabilidad de Estado durante 8 años, es una manera también de evadirse de su responsabilidad y poner todo el tiempo la situación hacia el otro. Porque si ella hubiese sabido que había corrupción de Caputo y de Calcaterra, donde ella le adjudicó obra pública a estos 2 empresarios, hasta hace 6 meses, ¿qué pasó? ¿Su gobierno le pagó por obras no realizadas? ¿Nunca los auditó? Porque recuerdo que la única dirigente que denunció penalmente tanto a Caputo como Calcaterra se llama Lisa Carrió. Bueno, eso se lo va a tener que explicar al juez. Políticamente, acá no vamos a esperar que ninguno resalte nunca una nota de Cristina Fernández de Kirchner. Pero políticamente quedó demostrado que es Fórmula 1, que es la mejor de todas. Estamos analizando estrictamente desde el discurso político, es la mejor. Discurso. No, estamos hablando del discurso, como cuadro político. Perdón, déjame terminar ya, pues puede cortar. ¿Qué diferencia que hay con el resto de los políticos? Olvídate si te gusta o no te gusta. Qué brillante que la es. locuacidad no la hace. Perdón. Exacto. No solamente habló de estas 2 o 3 cuestiones que marcaron, como dice Sirven, si midió más y midió menos. Habló de capitalismo, de tarifas, de poder,
que tiene una muy buena frase. ¿De qué es el capitalismo poder y qué habló no del es el propio? poder. Habló de las agresiones que ella sufrió, de su rol, ahora si hace la oposición o no, de la obra pública, de López, de industrialización, del contexto internacional, de economía, de trabajo. De López informal. así, ¿eh? Habló de un montón de cuestiones. López Digo, así. aprovechemos para escucharla un poquito vas a más. escuchar, Diego? ¿Qué habla de Lo que me da la corrupción? sensación es que cuando escucho que todos hablan, y recién a D'Alessandro diciendo... No, yo no escuché esa parte que D'Alessandro remarca, me voy a tomar el trabajo esta misma noche sin irme a dormir porque me quedo con una duda existencial de que esa frase para mí no existió, como la plantea D'Alessandro. Pero la voy a escuchar porque tal vez fui yo el que no la escuchó, pero mañana le voy a contestar a través de las redes si eso es cierto o no. Me parece que no es así. Opa, Pero digo, las redes. la sensación en la calle, gente, es que esto está más vivo que nunca. ¿Sí? Aunque digan lo contrario, y me la banco contra 10 que puede empezar diferente, es la gente, la sensación que me da que muchos cuando la escucharon dijeron... Qué boludo, cómo no la escuché a... Pero Diego, ¿y la corrupción? No, perdón. ¿Y la corrupción dónde la pones? La corrupción dónde la ponen. Esto es un país es algo más serio que un partido de fútbol. No, bárbaro. Porque parece que es un partido de fútbol. Es duro, porque yo lo respeto a él, pero la fe de él a mí me resulta absolutamente incomprensible. Digamos, yo la vi unos minutos ayer y cambio enseguida. Bueno, no la vio entonces. No, la veo. La vi cambió unos minutos, no la vio todo. Pero escúchame, paso a aprender cocina cada vez que la veo a ella. Digo, bueno, ahí está entonces. pero, en serio, me parece, y el tema central que estamos debatiendo, la corrupción, ¿es casual o es esencial al proyecto kirchnerista? Claro. Yo creo que día a día se va destapando la olla, que es esencial y no casual. Bueno, en el Natalia, por favor, Archivo General de la Nación... Natalia, por favor. Yo tengo una noticia como peor para darles que la que tiene Bárbaro, que es que desde mi punto de vista la corrupción es esencial no a un proyecto político, sino al sistema político argentino. Este es el problema, desde mi punto de vista. Con lo cual la discusión de la corrupción pública o privada y qué es más grave o menos grave, desde el punto de vista moral coincido con Gaby, no cabe ninguna duda que los funcionarios tienen una responsabilidad mayor porque violan la relación de representación que tienen con quienes los votan en el momento en el que dejan de hacer lo que deben hacer y se enriquecen. Pero desde el punto de vista técnico, en la Argentina la corrupción es un producto del lugar donde se unen el sector privado y el sector público. No pueden escudarse los funcionarios en que los privados son corruptos y siempre lo fueron, que es verdad, ni pueden, o algunos, ni pueden los privados, al revés, decir que son extorsionados por funcionarios públicos. Esto siempre fue así, digamos, no es que es nuevo. Es posible que esta manga de ladrones haya sido más ladrones que otros, pero Argentina tiene un problema sistémico, ya lo he dicho, y lamentablemente si no lo entendemos no vamos a poder cambiarlo. Si creemos que solo fuimos asaltados por una banda de ladrones, vamos a ser asaltados. Hubo grados, Hubo grados, no fue siempre parejo. No, claro. Pero de todas maneras, digo, no necesitamos decir que fueron ladrones, como evidentemente lo demuestran todos los días tirando bolsos por arriba, para convencernos de que fue un mal gobierno. Lo dijo muy bien Leonardo recién. Él habló de los millones de pobres. Los millones de pobres los trajo Cristina y los dejó Cristina. Es decir, nosotros, el gobierno se fue... pero ¿por qué le falta Leonardo, ese respeto, el gobierno como se dice fue con un Cristina, 30... Pero a ver, es muy fácil. ¿Vos dónde estabas en el 2001? Pero espera. ¿Vos dónde estabas en el 2001? Acá, ¿no? ¿Dónde estabas en el 2001? ¿No viste lo que era la Argentina en el 2001? Obviamente, no, para nada. De la hiperinflación. Ahí ella está tirando una línea interesantísima para el tema de la corrupción. Y yo creo que no es solo del sistema político, es del sistema... Cuando vos hablás de los millones de pobres, para poder hablar de millones de pobres, lo dijo Brancatelli y lo dijo todo el mundo acá. Había, según el gobierno y según algunos análisis privados, lo mismo de la UCA, 1 millón de pobres más. Los 12 millones de pobres. 400.000 en 6 meses. Pero los 12, pero para eso dicen que son 13.400. Los otros, ¿dónde estaban los 12 millones de pobres? Este gobierno se fue con 12, y peor que se fue con 12. Y peor que se fue con 12 millones de pobres. Somos parte de peor eso. ¿De dónde venimos nosotros? Fracasaron. Se fueron con más pobres que Menem. Con vos no, ustedes dan vamos vergüenza. Se fueron con más pobres que Menem. Y ahí sabemos bien lo que se fueron más pobres que con la dictadura. Sí, defender la dictadura. No estoy defendiendo la dictadura, digo que este gobierno que se llenó la boca se fue con más pobre que ninguno. Y te digo más, entregó el país al centro, más que la derecha. dictadura, más que el déjame terminar, por favor. Tu
posición. Macri y Scioli eran lo mismo de lo económico. Los dos hubiesen ido a Davos. ¿Sabés por qué no hubo candidato de centro-izquierda acá? Porque ustedes se lo fagocitaron. Porque Cristina y la corrupción direccionaron para que fuera Scioli o Macri y fueron ustedes los que entregaron ese relato o ese proyecto. Y esa es la vergüenza que ustedes van a arrastrar siempre, Leonardo, por más que se vayan. Ustedes dejaron este país con 12 millones de pobres, pese a haber tenido la década más importante en cuestiones de comercio exterior en la Argentina. Ustedes crearon la grieta y ustedes tienen que aguantar la hora, Cristina, diciendo pavada de C5N en un ámbito amigable, porque no puede sentarse acá. Nosotros construimos millones de puestos de empleo, miles de casas. Pero se fueron con 12 millones de pobres. Pero ¿por qué ese montón de pavadas? 27% de la gente. ¿A quién? ¿Por qué dice un montón de pavadas? Por favor, chicos. Un montón de pavadas, digo, no desde los políticos. Yo le quiero preguntar, quiero saber, para mañana yo quiero dirigirme al lugar donde saber cuánto fue el presupuesto que absorbieron los movimientos sociales. No todos recibieron, solo los afines, y quisiera que me informes en este programa cuánto recibieron, cuánto lleva el movimiento Evita a lo largo de estos años que recibió para acción social y para bien y para... No, por ahí tenés que, cuando quiero quieras, saber vamos. cómo funcionó, a dónde, quién les daba el dinero. Yo te puedo decir, No, 11 millones de pesos recibió para que dos camiones vayan a pasar la película No de quiero Néstor que me lo Kirchner. contestes vos, No, quiero te que digo, me lo 11 millones. él. Lo sacaron, Debido le dio a la empresa del Chino Navarro. Y ahí tenés, con esa guita ibas a viajar vos. Cualquier cosa. Quiero que me lo a cualquier cosa no. ¿Querés que te lo muestre? ¿Querés que te lo muestre? No entiendo nada. Pero quiero que me lo Vos no sabés nada de la corrupción. A ver, un minuto. Señora. A ver. No se escucha nada, está todo cortado. Chicos. Jonathan, sí, bajemos un poco. Una información. Hernán Capielo, ayer en La Nación, dijo que va a ser llamada indagatoria Cristina por la causa Otesur. Yo hoy, le consta a Paulo que estaba al lado mío cuando efectué una llamada muy importante. Doy fe. Hablé con una fuente judicial y me confirmó que el fiscal Maíquez y el fiscal Policita ya tienen listo el llamado a indagatoria que se va a dar en los próximos días, tal vez semanas, a indagatoria por la causa Otesur. ¿Por qué? Porque Vialidad Nacional... Por obra pública. ¿Cómo? Por obra pública. Obra pública, pero dentro de la causa Otesur. No, dentro de la asociación. No, pero quiero explicarlo por qué. Vialidad Nacional le mandó el listado de las 51 obras de Lázaro Báez. En total fueron 21.600 millones de pesos. Hay sobreprecios en todas. Sí. Terminó el peritaje, ya está, terminó. Ruta 9, 329% de sobreprecio. 329% de sobreprecio. Ruta 288, 100% de sobreprecio. O sea, sobreprecio que salga más de lo que sale. Ruta 47, 110%. Ruta 40, 150. Terminó el peritaje y le dio muy mal a Cristina Fernández de Kirchner, por eso lo va a tener que explicar. Ahora, Grosso, ¿vos coincidís con lo que dice Bolosín, que esto es sistémico, que la corrupción fue sistémica, o pensás que, pese a todos los años que estuviste dentro del Frente para la Victoria, como el Movimiento Evita, y ahora después de la autocrítica que hacen y el alejamiento, si estos fueron hechos aislados? No, yo creo que es sistémico del sistema económico mundial, del capitalismo. La no, estamos hablando del gobierno argentino de los 12 años del gobierno kirchnerista. No lo podemos hablar. No. Ella plantea el sistema político argentino. Ese es un prejuicio más viejo que el marxismo. La idea de que la corrupción es un problema intrínseco. Bolosín que se explique Bolosín. Yo te pregunto tu opinión. Es una realidad. Yo creo que la Argentina es un problema estructural y tiene que ver con el sistema económico. Insisto, los grupos económicos, la derecha política, por ejemplo, los que son las expresiones... Pero hasta hace 6 meses gobernó la derecha política. No, pero déjame terminar la frase. Las expresiones políticas de ese sector hicieron sus fortunas en este país a costa del Estado o la complicidad con la dictadura militar. Clarín, Papel Prensa, La Patria Contratista... de los últimos 12 años. Esa corrupción... Yo te pregunto de los últimos 12 años, ¿gobernó la derecha? No. ¿Gobernó la oligarquía? No. ¿Gobernaron con la dictadura? No. Te pregunto, de los últimos 12 años, ¿fue sistémico los hechos de corrupción o fueron hechos aislados? Es parte del sistema. Vamos al próximo tema, atención, se suma al debate Omar Príncipe. ¿Cómo te va, Omar? Gracias por estar con nosotros. Es titular de la Federación Agraria. Hola, Santiago. Gracias. Bueno, ¿qué pasó con el presidente de la Nación? Vuelve un presidente de la Nación, nada más y nada menos que la inauguración de la rural. Esto pasó con Macri. Hacemos un poquito de recuerdo con lo que pasó con Alfonsín, ¿no? Años atrás, hace ya tanto tiempo. Alfonsín por un lado, Macri por otro y la rural, el medio en el eje del debate. Mirá. Vamos a otro tema.